Muy buen día. Muchas gracias a cada uno por acompañarnos, en especial a ministros, subsecretarios, directores, presidentes de entes, miembros del Consejo Empresario de SED. Es un gran gusto para nosotros estar presentando hoy el segundo desayuno de análisis de coyuntura, política y económica, el segundo desayuno del año. Como es habitual, vamos a contar con las exposiciones de nuestro director ejecutivo, Agustín Iturralde, en primer lugar, sobre la coyuntura económica, y de Ignacio Suaznávar sobre la coyuntura política. Las encuestadoras argentinas acaban de dejar muy bien a las uruguayas, así que confiamos mucho en el análisis de Nacho, infinitamente más preciso que le vemos en la otra orilla. Y bueno, los temas ustedes se lo imaginarán, hay mucha tela para cortar. Simplemente, antes de darle la palabra a nuestros expositores, pasar algunos avisos de las próximas actividades que tenemos en el SED. Como ustedes habrán visto, mañana, y siguiendo con el tema de Argentina, vamos a tener la presencia en nuestro país del expresidente Mauricio Macri. Va a brindar una conferencia mañana a las 11:45 de la mañana en el auditorio del LATU. Todavía hay algún lugar, el que quiera inscribirse por el mail del SED puede hacerlo. Obviamente la coyuntura, más allá de que el presidente Macri viene a presentar su último libro, algunas preguntas sobre la coyuntura argentina y las elecciones le vamos a hacer. También el 15 de septiembre vamos a hacer nuestro clásico panel de análisis económico en la Expo Prado, como todos los años. El tema de este año, vinculado también a uno de los temas que vamos a estar tocando hoy, es el atraso cambiario, sus causas estructurales, si se debe a fenómenos coyunturales, enfermedad holandesa, en fin, distintas visiones sobre el asunto. Vamos a contar allí con las exposiciones de Ignacio Munyo, decano de la actividad desde el año 2016 en que la comenzamos a hacer, de Aldo Lema y de María Laura Rodríguez de la Unión de Exportadores. Próximamente saldrá la invitación para esa actividad y hoy estamos anunciando como primicia que vamos a realizar nuestra cena anual, la cena anual grande que organizamos en el LATU, el 29 de noviembre, y va a tener como orador principal al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Así que próximamente también vamos a andar difundiendo los detalles de esa actividad. Sin más, no sé si llegó Sebastián. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Bueno, para mí es un placer saludarles por ese nuevo desayuno de coyuntura internacional, nacional, no internacional, internacional también estamos haciendo, en un momento donde estamos pensando un poco sobre la democracia en América Latina. Creo que a nadie nos escapó lo que pasó en Argentina con la victoria en los pasos del señor Milei, pero también hay otros temas que preocupan, por ejemplo, el asesinato a un candidato presidencial en Ecuador. Y tengo que decirlo también, yo me quedé un poco asustado el fin de semana cuando leí El País y estaba un gran artículo sobre Alemania, pero no sobre las cosas buenas que muchas veces estamos leyendo, sino sobre los 22% que marca la AfD en algún momento en la encuesta en Alemania, la ultraderecha. Por ende, eso no es como uno quiere ser noticia en Alemania. Así que tenemos nuestros desafíos ahí también, y creo que lo que sacamos de todo eso es que hay que cuidar la democracia cada día, cada momento, especialmente si es tan ejemplar como la uruguaya y especialmente cuando es necesario de entrar en un proceso electoral, en una campaña electoral que nos apasiona todo, porque nunca debemos perder esa manera como realmente yo lo admiro de Uruguay, de llevar la política sin la polarización extrema en el debate de las ideas. Y creo que estos espacios aquí son una de esas partes de cuidar la democracia, por lo cual nos sentimos muy felices de estar aquí con los parlamentarios, con las autoridades, con los empresarios, y agradecer como siempre al SED por esa gran colaboración. Y lo dejo aquí para que empecemos nuestra jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias por
por acompañarnos nuevamente. Es un gusto ver cómo el desayuno de coyuntura económica y política, edición va creciendo y va agrandando un poquito el impacto que tiene en esta propuesta, que la idea es presentar una mirada exhaustiva pero breve de la realidad económica y política, para lo cual contamos con la invalorable generosidad de Ignacio Suárez Návar. Estuvimos trabajando las últimas semanas con el equipo del CED, con Anaía Acevedo, Hernán Bonilla, Débora Ailender, Ignacio López, Emilia Panizuelo, Ignacio Umpierres, en esto que les vamos a presentar un poco, que le pusimos de título ¿Cómo está la economía uruguaya? Que nos parece que apunta a una pregunta que está sobrevolando, de que hay como visiones y sobre todo sensaciones contradictorias de cuál es la verdadera realidad de la economía, de la situación económica uruguaya. Tenemos algunos indicadores como el mercado laboral, que lo vamos a ver, que están muy bien, que están razonablemente bien, y otras cosas que están haciendo bastante más ruido, como aquí bien lo saben, por ejemplo, los pequeños comerciantes del litoral de nuestro país. Para empezar un poquito la mirada internacional, viendo que somos un país todavía muy dependiente del mundo, muy dependiente de las condiciones internacionales, mirando lo extrarregional, nosotros hemos resumido en general estos desayunos en dos grandes cosas, ¿no? Cómo está la realidad de China y cómo está la realidad de Estados Unidos. Y la realidad es que mirando esos dos grandes potencias, uno se encuentra con cosas bien disímiles. En breve, y para presentar, diríamos, Estados Unidos está bastante mejor de lo que esperábamos a principio de año, y China está algo peor y no termina de arrancar tal cual lo esperábamos hace algunos meses. En Estados Unidos lo que se confirma es aquello del soft landing que hablábamos hace un par de desayunos, capaz que alguno estaba por acá y recuerda que era, la duda era si Estados Unidos iba a lograr el aterrizaje suave, lograr bajar la inflación sin que eso tuviera un gran costo para la actividad económica, sin que eso implicara una caída, una recesión, un estancamiento. Bueno, todo indica que lo está logrando. Todo indica que Estados Unidos está logrando la desinflación sin un gran costo de la actividad, y a principio de año se especulaba con la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Ese horizonte hoy está bastante despejado. Se espera un crecimiento de entre el 1,5 y 2,5 para este año, con un consumo con gran dinamismo, con un mercado laboral en Estados Unidos que está tirante, que está robusto, que está con niveles récord de empleo, y también con una recuperación del salario y de la masa salarial, que similar a lo que había sucedido aquí, también había tenido un desgaste por la sorpresa inflacionaria, sobre todo durante el primer semestre de 2022. La desinflación se consolida. La duda acá que nos queda es, bueno, si Estados Unidos va a quedarse cómodo con una inflación del 3-4 puntos, efectivamente va a volver a ir a una inflación de 2 puntos. Aparentemente, por lo que dice la Reserva Federal, el objetivo sigue siendo ambicioso y sigue siendo de 2 puntos. La tasa de interés, que es esto tan relevante para las condiciones financieras del mundo, de países como los nuestros, de países como los que tomamos crédito y dependemos tanto de cuántas son las tasas de interés globales, que Estados Unidos es quien lidera la fijación, todo indica que habrían llegado a su máximo, que este año van a permanecer en un nivel bastante estable y que durante 2024 van a empezar a tener bajas. No vamos a tener nuevas subas de la Reserva Federal, que puede haber alguna duda, pero el escenario de base es de estabilidad. Esto implica condiciones financieras menos exigentes para países emergentes, tal como habíamos visto a la salida de la pandemia, que se han vuelto muy exigentes y que para algunos mercados Uruguay no había tenido grandes problemas porque había hecho los deberes, porque Uruguay había hecho una consolidación fiscal, porque Uruguay había mejorado su calificación crediticia, porque Uruguay había bajado el riesgo del país. Para nosotros no fue particularmente complicado, pero sí lo fue para otros países como Colombia, como Chile, ni que hablar de Argentina, que vieron cómo perdían calificación, cómo aumentaba su spread. Bueno, aparentemente estarían más flexibles y con una situación del dólar global que se ha debilitado frente a casi todas las monedas del mundo en el último tiempo, ¿no? Los últimos meses. Contra las monedas de los países ricos había tenido un fortalecimiento durante 2022 importante y ahora vemos cómo se empieza a debilitar, y contra los países emergentes había sido mucho más moderado el ciclo, y también en el caso de Brasil es muy claro, por ejemplo, que durante 2023 el fortalecimiento del real es mayor incluso que el del peso uruguayo, sabiendo que el peso uruguayo partía mucho más apreciado y por eso tenemos un problema mucho más importante de cambiario nosotros del que tiene Brasil. Pero la realidad que podemos esperar es, a condiciones financieras y menores tasas de interés, no vemos una reversión de estas tendencias en el corto plazo. En China es bien distinta la realidad. En China lo que tenemos es que no se han confirmado algunos de los buenos indicadores que veíamos a principio de año. A principio de año decíamos
que, bueno, que China había tenido una política de locura con el COVID-0, que había llevado una caída de las importaciones sobre el cierre del 22 y principio del 23, pero que esperábamos que con el transcurrir de los meses eso se fuera revirtiendo y China volviera a tener una demanda mucho más tirante, mucho más importante. La realidad es que el crecimiento económico en China está débil. Los problemas del sector inmobiliario permanecen bien importantes y no queda claro que se vayan a resolver en el corto plazo. Este año va a tener un crecimiento importante de en torno de 5.2, pero eso tiene mucho efecto rebote de lo que había sido el año pasado con todo lo que había sido el COVID-0. Y la gran pregunta acá, y lo que tenemos que internalizar desde Uruguay, y esto lo dijimos la vez pasada y lo queremos reafirmar, es, bueno, ¿cuál va a ser la nueva tasa de crecimiento de China? Una economía uruguaya que se ha hecho tan dependiente de China en los últimos años, que tenemos a China, no este año, que Brasil lo ha pasado, pero usualmente como el principal comprador. Una cosa era la China creciendo al 7, 8%, que nos acostumbró durante muchos años. Otra cosa si va a crecer al 5% y otra cosa si la realidad es que China va a crecer al 3,5% o al 4%. Bueno, en esa pregunta de cuál es el nuevo crecimiento estructural de China es un tema que le juega bastante. Estamos pensando que China va a ir a una más parecido a un 4,5, que no es una mala tasa de crecimiento, no parece para estar particularmente complicado, pero es bueno que internalicemos que China está entrando en otro estadio de crecimiento, ya no es aquel país pobre que crecía a grandes tasas, ya es un país de una renta mucho más importante y que va a crecer a tasas más moderadas. China está con presiones deflacionarias, esto para quienes no son economistas puede parecer simpático la caída de precios, pero en general es un mal síntoma las presiones deflacionarias internas que están ayudando a la baja de la inflación en todo el mundo, también hay que decirlo, pero que muestran los problemas del consumo que están teniendo. Hay poco margen, le está quedando para las políticas fiscales y monetarias expansivas, y bueno, vamos a ver cómo termina de consolidarse hacia fin de año. Creemos que va a haber cierta reactivación de las importaciones de China. Acá vemos cómo en esta gráfica que las importaciones de bienes de China está significativamente más bajo de lo que estuvo en 2022. Esperamos que haya alguna reactivación hacia fin de año, pero ya vemos que se está demorando bastante más de lo que hubiéramos apostado a principio de año. ¿Cuál es el gran impacto de China? El gran impacto de Estados Unidos es el canal financiero, las tasas de interés. El gran impacto de China es la economía real para Uruguay, es las importaciones y los precios de lo que exportamos, ¿no? Este es el índice único de commodities del CER, que creamos que básicamente es un resumen de los precios de los commodities de acuerdo a la proporción que representan en nuestra estructura exportadora. ¿Qué es lo que vemos? Si uno mira en dólares nominales, uno dice, bueno, ¿cuánto vale la soja, el arroz, la leche en polvo, la carne, la celulosa? Bueno, no parece que estemos tan mal, estamos más de un 30% arriba de cómo estábamos en el quinquenio 15-19, que fue un mal quinquenio, ¿no? Fue un mal quinquenio para el sector exportador, fue un mal quinquenio para el empleo, fue un mal quinquenio para el Uruguay. Sin embargo, cuando lo miramos por dólares reales o por pesos reales, que acá internalizamos también la situación del dólar, del valor del dólar, del atraso cambiario, vemos que en particular en pesos reales, esto es la realidad que enfrentan los productores uruguayos, ¿no? Vemos clarísimamente la línea violeta, como en el último año hay un desplome muy significativo de ese índice de precios que está solo 8% por encima hoy de lo que estaba en el quinquenio 15-19. O sea, apenas 8% de un muy mal momento. Claramente, la situación del sector exportador, la situación de precios y tipo de cambio, ¿no? Pero en particular de precios, que es lo que tenía la principal variación. La ecuación de rentabilidad de los productores del sector exportador de Uruguay tuvo un deterioro muy importante en el último año. Eso parece claro, la situación con el dólar ya estaba bastante mal el año pasado, y lo que sucede es que la situación de precios lo hace mucho más acuciante hoy en día. La gran duda es, bueno, a ver acá si tenemos algún tipo de reversión hacia fin de año. La soja había hecho alguna amague de rebotar y de crecer las últimas semanas, después revirtió la tendencia. Hay bastante incertidumbre en este sentido. El escenario de base nuestro es que haya una leve tendencia al alza en los próximos meses de los precios de los commodities. De la región, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar por Brasil, que nos lleva menos atención, y después ver qué podemos decir de Argentina, en particular a partir de las novedades del domingo pasado. De Brasil, parecido a Estados Unidos. Brasil, la verdad que mes a mes las perspectivas económicas vienen mejorando. También empezamos el año con un Brasil que iba a crecer menos de 1 punto y hoy ya está más de 1,5 puntos arriba las proyecciones de crecimiento para este año. Sistemáticamente ha tenido correcciones al alza del crecimiento esperado.
ha tenido mucho éxito en su política monetaria. El Banco Central brasilero, la moneda brasilera, el real es una moneda de calidad. Brasil es una economía que tiene todavía muchísimos problemas en muchísimos frentes, pero la verdad que es una economía que tuvo problemas de inflación muy acuciantes en décadas pasadas y que ahora tuvo un empuje inflacionario muy fuerte luego de la salida del COVID y que ha logrado la política monetaria poner la inflación rápidamente cerca del 3% y que eso es una buena noticia. Quedaban algunas dudas de cómo el tema Lula iba a impactar a los mercados. La realidad es que bastante bien. La verdad es que los mercados han tomado bastante bien tanto el nuevo marco fiscal de Lula, que es bastante más algo más flexible, mayor gasto público, como uno mira la apreciación de la bolsa brasilera, de los precios de los activos. Parecería que hasta el momento la gestión de Lula mantiene una buena relación y una postura pro mercado, que no es casual, ¿no? Uno mira el gobierno de Lula y obviamente él es del Partido de los Trabajadores y tiene figuras muy importantes de la izquierda, pero tiene figuras de centro y de centro-derecha muy relevantes, muy claramente su vicepresidente y ministro de Industria, Alckmin. Las proyecciones de crecimiento han mejorado significativamente para 2023 y para 2024 se han mantenido estables. Entonces, de Brasil diríamos que pasamos de un escenario de neutralidad a un escenario de moderado optimismo hacia Uruguay. Brasil se volvió en los últimos meses el principal mercado de Uruguay ante la caída de las exportaciones de carne y de celulosa a China. Se ha vuelto el principal mercado para el Uruguay. Esto no queremos que sea algo permanente para largo plazo, pero sí ya había sucedido en algún otro momento. Bueno, cuando hay algún temita con China, Brasil es el otro gran mercado que seguimos teniendo muchísimo más que Argentina, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de Argentina. Los uruguayos vivimos obsesionados con Argentina, nos encanta comentar política argentina y sabemos quién es el tercer candidato de Juntos por el Cambio en Santa Fe, y de Brasil sabemos quién es Lula, Bolsonaro y poco más, pero la realidad es que económicamente cada vez que año que pasa nos es mucho más determinante para nuestra suerte Brasil que Argentina. Menos el intendente Botana, que claramente domina Brasil de otra forma. Bueno, claro, y la frontera. ¿Qué podemos decir de Argentina? A ver, obviamente con el equipo del CED ayer estuvimos trabajando en la slide de Argentina porque lo que teníamos hasta el domingo hubo que ver varias cosas, evidentemente. Lo que parece claro es que el plan que tenía Massa de llegar, como lo había bautizado el economista argentino Melconian, que nos acompañó el año pasado, que había un plan de, resistir y que no explote nada, hasta las elecciones fracasó. No voló todo por los aires, no voló todo por los aires, pero el deterioro sostenido y continuado de la apreciación del dólar, del ingreso de los hogares, de los salarios reales, obviamente no le funcionó y de hecho ayer tuvimos un salto importante del dólar blue, pero mucho más significativo fue el salto que pegó el dólar oficial, que eso sí se va directo a precios de vuelta. Acá en Uruguay vivimos obsesionados con el dólar blue, que es el que nos pagan a nosotros cuando cruzamos a pasear por Buenos Aires o por Argentina, pero lo que determina, tiene mucho más impacto en el nivel de precios directo, el dólar oficial. Bueno, ayer de mañana 20% arriba el dólar oficial y el dólar blue también tuvo su corrida. Lo que podemos esperar ahora es mucha más inestabilidad hacia el segundo semestre, ¿no? Creo que el escenario que descontaban los mercados era un escenario de una victoria de Juntos por el Cambio. Ese era el escenario de base que creo que los mercados estaban manejando y con el que se sentían mucho más tranquilos. La victoria de Milei en la mañana de ayer fue una caída de la bolsa muy importante, luego eso tuvo alguna corrección en la tarde, pero claramente no es algo que deje particularmente los mercados, sobre todo porque hay muy poca claridad de cómo podría operar el plan económico, la famosa dolarización, cómo eso podría implementarse. Si uno mira, esto es un ejercicio que hemos hecho, uno puede decir, ¿qué pasó hace 8 años? Cuando había cepo, gana Macri en 2015, lo que sucedió fue que luego de las PASO, y que se hizo muy factible que Macri pudiera llegar a la presidencia y terminara con el cepo, lo que pasó fue que el dólar blue empezó a bajar y se empezó a cerrar la brecha. El mercado empezó a adelantarse a lo que podía ser el fin del cepo y empezó a descontar y la presión por el dólar blue empezó a bajar. Eso parece que es muy distinto de lo que vamos a ver ahora. Cuando luego de las PASO no tenemos claro cuál es el escenario, el candidato que salió primero habla de dolarizar. Cuando uno habla de dolarizar, uno dice, me voy a dólares antes si vamos a hacer un escenario de dolarización. Lo que tuvimos ayer fue un salto del dólar que llegó hasta casi 700 pesos en su versión blue y que después tuvo alguna corrección a la baja. Pero lo único que yo podría decir ahora es mucha más inestabilidad para el segundo semestre.
mucha menos claridad de cuándo se podría empezar a cerrar la brecha. Yo creo que un escenario de una victoria junto por el cambio me parecía más razonable esperar que durante 2024 hubiera una salida rápida del cepo y hubiera el cierre de la brecha implicara un aflojamiento, un aliviamiento de la brecha cambiaria y del nivel de precios que estamos teniendo con Argentina. Hoy eso parece bastante menos claro de decir. Y bueno, y la especulación con algunos escenarios, ¿no? Que en un terreno de muchísima incertidumbre uno podría decir, bueno, ¿qué pasaría si Argentina efectivamente dolariza? Falta muchísimo para eso, es muy poco claro. Esto creo que es mucho más sexy y mucho más divertido para los que no son economistas que para los economistas, que es una idea que no nos entusiasma tanto, pero sí, bueno, efectivamente llega Milei a la presidencia, efectivamente dolariza. Bueno, creo que lo que tendría que hacer una cantidad de cosas para dolarizar, que como ha dicho algún economista, si las hiciera ya no sería necesario dolarizar, si hiciera todas las condiciones necesarias para dolarizar, ya no tendría mucho sentido dolarizar, pero bueno, si efectivamente hubiera una dolarización de la economía argentina, tendríamos, por cierto, una economía más estable al lado, probablemente una economía con más probabilidades, más posibilidades de encarecerse, de tener procesos de encarecimiento y de atraso cambiario. Bueno, a ver, el perímetro de dolarización de Argentina fue el 1 a 1 de los 90, ¿no? Que fue el abrazarse al dólar, obviamente manteniendo la moneda propia y al final teniendo la oportunidad de soltarlo, ¿no? Bueno, va a tener una moneda que no va a responder a las dinámicas propias de la economía y que en ciertos momentos tiene mucha más posibilidades de encarecerse y caer en alguna situación de atraso cambiario. Pero no reportaría, esto por decir algún comentario, no reportaría mayores novedades, ni mayores problemas, ni mayores cosas para Uruguay. No sería algo particularmente complejo. Viniendo a Uruguay y viendo este escenario internacional, extrarregional y regional, yendo a la pregunta del título, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo está la economía uruguaya en este contexto? Creo que la respuesta corta es bien, pero. La economía uruguaya está bien. Uno mira los indicadores de actividad, los indicadores de empleo, el consumo. Creo que la respuesta es bien. Claramente hay algunos peros y que están causados en buena medida por algunos shocks externos que estamos enfrentando que son bien relevantes. El primero, el que comentamos hace unos minutos, la debilidad de la demanda de China, que no se recupera como estaba esperado que se recuperara y que sigue estando bastante más débil. La inestabilidad nominal de Argentina, la actuación cambiaria, ya no con el litoral, siempre decíamos con el litoral, de todo el país con la diferencia de precios con Argentina, que está afectando muy fuerte al comercio minorista, en particular de farmacia y supermercados. El otro día una entrevista interesante a la gente de los shoppings que explicaba cómo otros comercios les está yendo bastante bien y que obviamente el impacto en supermercados y farmacias sí es muy brutal. Y tercero, bueno, la sequía, ¿no? Que obviamente todo indica que está mejorando, en particular el tema del agua para la zona metropolitana, pero que el costo que tuvo el último trimestre del 23, 22 y en particular el segundo del 23 fue muy grande. La economía este año nosotros esperamos que crezca un 1.1, esto es bastante menos de lo que esperábamos hace algunos meses. En el primer trimestre dejamos atrás la recesión técnica que habíamos tenido al cierre del 22. El segundo trimestre no tenemos los datos oficiales, pero todo indica que fue un trimestre de caída por la mala producción de soja y por el consumo, toda la caída del consumo asociado a servicios agropecuarios. La sequía restaría 2.1 puntos del producto de crecimiento entre el 22 y el 23. El grueso de eso en el 23, y habría un efecto rebote para el 24, ¿no? El crecimiento total del quinquenio, lo que tenemos es que buena parte de lo que sacamos del 23 lo ponemos en el 24, porque el 24 ya con tener una cosecha de soja normal, no tener un efecto de sequía, vamos a tener un crecimiento muy importante en el segundo trimestre del 2024, lo cual hace que hoy en día haya mejorado la perspectiva de crecimiento económico para 2024. Está todo el tema de la parada de la refinería, que tiene un impacto grande de 4 décimas del producto, que por como viene la cosa, es muy probable que se capture más en el 2024 que en el 2023. El crecimiento 2024 al final va a estar promediando los 2 puntos algo, 2.2, 2.3, muy cercano al crecimiento estructural del Uruguay, que según el comité de expertos es 2.7, nosotros lo tenemos más valuado en 2.4, el crecimiento de largo plazo del Uruguay. Al final Uruguay está creciendo a ese 2 punto poco, que es nuestro crecimiento estructural, ¿no? Lo que vamos a tener es en el 2023 y 2024 un crecimiento más concentrado, más intensivo en consumo y en inversión ya no UPM, ¿no? En inversión pública, en inversión vial, en todo lo que estamos viendo que se está recibiendo inversión.
A diferencia del 21-22, ¿no? Que fue un crecimiento mucho más basado en exportaciones, en un sector exportador muy, muy dinámico en el 21-22, en el 23-24 va a ser un crecimiento más consumo intensivo, con más mejora del salario real, con caída de la inflación, con más ingreso de los hogares. Y bueno, esta es la mejor foto de la economía uruguaya hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el dato que sin duda tenemos muchas autoridades del Ministerio de Trabajo, así que estarán contentos de ver esto, como lo podemos presentar hoy? El mercado laboral está, hasta diría, sorprendentemente dinámico. La evolución de los datos de empleo en los últimos meses ha sido muy buena. Tenemos un récord de gente trabajando, más de 1.700.000 personas. El salario real a junio, si uno lo desestacionaliza, está al mismo nivel que en diciembre del 2019. O sea, finalmente la recuperación del salario real desestacionalizada, atención a esto porque puede haber algún comentario de algún colega, si no lo desestacionalizamos un poquito distinto, todavía no llega, pero desestacionalizado, junio de 2023 empata el salario real del 19, lo que quiere decir, bueno, claramente esto que hace un año era una duda, si el gobierno iba a lograr cumplir con su compromiso de recuperación del salario real, hoy parece un hecho, hoy parece claro que estamos ahí ya y que lo que queda por delante es arriba de eso ya no es recuperación, es crecimiento del salario real y con el número de ocupados que, bueno, venía bien en los últimos meses, ha tenido un crecimiento importante, sectores que venían más débiles, de sectores de menos calificación, típicamente el comercio que había recuperado en el 22, la recuperación del empleo había sido más empleos de buena calidad, asociados a servicios de alta calificación. Ahora tenemos un crecimiento de algunos otros sectores más intensivos en mano de obra, menos calificados, lo cual es una buena noticia. Acá es una gráfica que elaboró el equipo del SED, que creo que es muy indicativa, requiere un poquito de atención, pero creo que habla mucho de lo que le pasó a nuestro mercado laboral en el quinquenio previo y en el largo plazo. ¿Qué tuvimos? Tuvimos desde la salida de la crisis del 2002 un crecimiento del salario real bien importante y que estuvo en general, y sobre todo los primeros 7, 8 años, asociado a un crecimiento de la productividad también relevante. La línea violeta es la productividad aparente, que es el PBI dividido la cantidad de trabajadores, es simplemente eso. En la línea naranja es el salario real y las barras verdes son la creación o destrucción de empleo. Lo que tenemos es que en los primeros años post-crisis de 2002 crecía el salario, crecía la productividad y crecía el empleo. La productividad y el salario crecían alineados. Cuando el salario claramente superó la productividad aparente de la economía, vemos cómo rápidamente empezamos a destruir empleo. La verdad, sorprende hasta la elasticidad de la creación de empleo en cuanto al salario real. Cuando tenemos claramente en el quinquenio 15-19, que tenemos los famosos 57.000 puestos de trabajo destruidos, uno ve y es muy notorio que la productividad, que el salario real estaba evolucionando por encima de la productividad y que eso se ajustó por cantidad. No se puede ajustar por precio, el salario tenía la lógica que tenía y ajustó por cantidad y perdimos la cantidad de puestos de trabajo que perdimos. Y en la pandemia de nuestro país y en los primeros años post pandemia sucede lo inverso. Claramente tenemos un ajuste del salario real, claramente tuvimos unos años de caída moderada del salario real que ayudó de muy buena forma a la recuperación del salario real. Obviamente hubo una recomposición de la rentabilidad empresarial que hizo primero recuperar los puestos de trabajo perdidos a la pandemia, que eso básicamente se recuperó en el propio 2021. Y luego que hoy estemos casi con 50.000 personas más trabajando que antes de la pandemia. Entonces creo que eso muestra lo sensible y lo realmente elástico. A veces se cree que esto es teoría económica. La verdad, cuando hicimos esta gráfica y vimos cómo daba, se ve que realmente es muy sensible la creación de trabajo a la evolución del salario real con respecto a la productividad. Es evidente, y sé que se está trabajando en eso, pero creo que hay que reforzar que necesitamos que la negociación colectiva incorpore cada vez más elementos de productividad. Es complejo, es difícil, es tedioso, rompe muchas lógicas, no es fácil de medir, tiene las complicaciones, las sabemos todos. Lo que parece evidente es que no hay más verdad que la realidad. No se puede tener mejoras del salario real sostenibles en el tiempo sin que eso tenga un costo sobre el empleo, si eso no va de la mano de la productividad. Acá queda una pregunta, ¿no? Más para la ronda de consejo de salario y también aprovechando la presencia de tantos actores en el Ministerio de Trabajo, que es, bueno, si las pautas
de negociación colectiva nos pueden haber quedado largas. Ahora vamos a ver el dato de inflación, después vuelvo con el tema de Argentina. El dato de inflación ha sido sorprendentemente bueno, ¿no? Tuvimos en los últimos meses una desinflación bien importante que nos hizo ir casi al centro del rango meta. Un país que nunca cumple sus objetivos inflacionarios, de golpe no es que llegó al techo, sino que llegó casi al centro. Y que en los próximos meses todo indica que se va a mantener dentro del rango meta y que si no pasa nada este año vamos a tener todo el 2024 también dentro del rango meta. Vamos a empezar a cumplir los objetivos inflacionarios. Esto tiene varios motivos. Hay temas globales, como pueden ser la desinflación global, hay un tema muy específico vinculado a las frutas y las verduras, que habían tenido un shock al alza muy alto en los primeros meses, que ahora se está revirtiendo. Hay varios motivos. La pregunta es si con esta nueva, las pautas salariales que asumían una inflación de 6.7, que eran las pautas del Ministerio de Economía, con esta nueva realidad inflacionaria nos pueden haber quedado largas. Y bueno, y a la luz de todo lo que nos pasó en materia salarial y de creación de empleo en los últimos años, el cuidado que hay que tener con los aumentos nominales muy por encima de la inflación. Creo que es claro que esto es sector a sector, actividad a actividad, creo que es clarísimo y vamos a estar todos de acuerdo que acá lo que tiene que primar es el hilado fino, pero sería muy cuidadoso en este contexto de aceptar acuerdos que estén por encima de las pautas. Que las pautas, alguien podría decir, bueno, quizás las pautas en este contexto tengan que operar como un techo y sea muy difícil, no sea conveniente para el país aceptar acuerdos por encima de las pautas, porque en algunos casos podemos terminar con aumentos reales muy significativos, que obviamente son muy simpáticos y son muy deseables por todos, pero que ya hemos visto en la historia muy reciente el impacto que pueden tener en el mediano plazo sobre los precios. El desafío en materia inflacionaria es bajar un escalón la forma en que pensamos en Uruguay. Bajar un escalón la lógica de los ajustes nominales de precios y de salarios. Uruguay sistemáticamente, la encuesta de expectativas empresariales del Banco Central es muy sintomática en esto, ¿no? Los economistas movemos un poquito, ¿no? Va a ser 6, 6,5, 8. Los empresarios le preguntan, ¿cuál va a ser la inflación el año que viene? 8. Y este año, 8. Y el otro, 8. No se complican, creen que es 8 y así proceden. Así fijan precios y en general tienen razón ellos y no los economistas. En general son los que aciertan más que nosotros. Bueno, aprovechar esta desinflación y este trabajo, y en eso también obviamente lo salarial tiene su rol, lo monetario su rol, lo fiscal tiene su rol, para convalidar menores ajustes nominales. Si es un país que, bueno, no vamos a ir al 2% de Estados Unidos o al 3% de Brasil este año, claramente no lo vamos a tener este año, pero sí, bueno, que podamos pensar en clave, bueno, que la inflación sea 6 o 5, que podamos bajar un escalón, que al cierre de esta administración podamos bajar un escalón la lógica inflacionaria con la que pensamos en Uruguay. Creo que eso está a la mano, no es imposible, hay que ser consistentes para poder convalidarlo. La mejora del consumo tan importante que se está dando este año, que es por precios, salario, es por empleos, es por cantidad, o sea, es por ingreso de los hogares, es por masa salarial, midamos como la midamos, es consumo privado, está mejorando la capacidad de consumo de los hogares. ¿Qué está pasando? Bueno, se está fugando una enorme parte de eso hacia Argentina. No se lo vamos a explicar a la gente del Centro Comercial de Salto que nos está acompañando, lo que implica esto en el comercio formal minorista de nuestro país. Acá lo que tenemos es en los datos del Ministerio de Turismo, 2023, primer semestre, casi 600 millones de dólares de consumo uruguayo en Argentina, proyectando que en el segundo semestre del 23 pase lo mismo que pasó en el segundo del 22, vamos a estar en más de 1.000 millones de dólares. Y probablemente esto se va a quedar corto. Probablemente el segundo semestre de 2023, y más viendo lo del domingo y la inestabilidad que esperamos para este segundo semestre en Argentina, va a ser bastante más que esto y vamos a tener bastante más de 1.000 millones de dólares de consumo de uruguayos. Esto, la afectación es evidente en materia de, no tanto de empleo, sino de empleo formal. Lo que tenemos es los datos de empleo en el litoral se han informalizado de forma importante, además de que tiene datos de desempleo significativamente mayores que los del resto del país. Y implicancias de varios tipos, ¿no? Una muy concreta es en materia de recaudación. 2023 va a ser el segundo año, el más de 20 años, que el PBI y la recaudación de la DGI varíen con signo inverso. O sea, que crezca el PBI y caiga la recaudación. Eso es una rareza. Eso es una rareza. ¿Por qué se hace rareza? Por esto. La explicación de la rareza es esto. Más de 1.000 millones de dólares de uruguayos consumiendo en Argentina, esos son cientos de millones de dólares de uruguayos, de impuestos de uruguayos pagos al fisco argentino y no pagos al fisco uruguayo. Creo que es claro que acá tenemos una realidad. ¿Qué se puede hacer? Bueno,
La batería de herramientas es muy limitada, creo que puede haber algunas propuestas, hay algunas discusiones interesantes, temas de microimportaciones, hay algunas cosas para discutir que creo que Uruguay tiene que abordar y que son importantes no solo en este contexto, son importantes en general para el Uruguay, para tener un país más barato, más competitivo, que creo que es quizás de las agendas más importantes que tiene el Uruguay para el próximo gobierno, pero en el corto plazo es difícil que esta realidad pueda cambiar. El tema de la inflación ya lo vimos. Y bueno, un poco el tema de la política monetaria, ¿no? Que claramente ha sido uno de los temas polémicos de la política económica, porque ha tenido éxito en materia de baja de inflación, pero también una situación del dólar que ha complicado muchísimo la ecuación de rentabilidad de los productores uruguayos. En todo el 2023 esperamos una baja de 200 puntos básicos, esto ya hubieron 75, esperamos esto así, o creo que esta misma tarde hay reunión del Copom y probablemente va a tener una nueva baja la política monetaria que va a seguir esa tendencia. El Toro Licandro me dice que sí, así que él sabe muchísimo más que probablemente cualquiera de estas salas sobre el tema. La política monetaria todavía tiene un sesgo contractivo, pero va a tender a la neutralidad durante 2024 cuando se vayan consolidando estas distintas bajas. Uruguay logró una gestión inflacionaria que fue moderadamente exitosa. Uruguay era y fue durante más de una década la peor inflación de la región, sacando a Venezuela y Argentina, ¿no? Teníamos un muy mal resultado inflacionario. Subió la inflación en todos lados, hubo mucho ruido, mucho barullo, pero Uruguay salió de ese podio. Y bueno, el consolidar una mejor gestión de la moneda y de la inflación creo que permitiría a Uruguay salir de ese podio bastante horroroso, muy lejos de Venezuela y de Argentina, claramente. Pero que lo que mostraba era que una inflación baja y estable no hay que ser Suiza para tener una inflación baja y estable. Que Brasil, que Perú, que Chile, que Colombia, que Paraguay lograban tener una inflación mucho más baja y más estable que nosotros. Claramente la política monetaria contractiva tuvo un efecto sobre el dólar, reforzó una tendencia de apreciación de la moneda uruguaya que complicó. Nosotros creemos que el efecto no es la principal causa, creemos que refuerza un problema que tiene algunas causas más estructurales, pero sin duda lo refuerza y bueno, la reversión de la tendencia puede tener algún impacto en aliviar la situación del dólar, sería muy moderado en los efectos a esperar. Algunos colegas hablan de que el dólar, si uno lo mira en términos históricos, debería estar a 40 y pico o a 50. Puede ser en términos históricos, puede dar eso. La realidad es que los fundamentos de la economía uruguaya han cambiado y no le aconsejaría a nadie que tenga que invertir asumir que en algún momento va a haber una corrección del tipo de cambio que lo lleve a esos niveles. Más bien, le aconsejaría asumir que el dólar tiene una situación de atraso cambiario, que en algún momento va a tener que tener alguna corrección al alza, pero que esa corrección va a ser mucho más moderada y que tomen decisiones en ese sentido. La política monetaria reforzó la presión del peso, pero no se verifican capitales golondrina, los movimientos espurios, aunque obviamente reforzó una tendencia que ya venía. ¿Cuál es la principal causa de la presión cambiaria a nuestro juicio? Y es lo que lo hace, ojalá sea solo la tasa de política monetaria, porque eso lo haría bastante más simple de resolver, ojalá, es que tenemos un ingreso masivo de divisas por distintos rubros que han metido una cantidad de dólares a la economía uruguaya que le han metido presión al tipo de cambio. Las exportaciones cerradas al primer trimestre están en 14.000 millones de dólares, de bienes nomás, uno le agrega exportaciones de servicios tradicionales y no tradicionales, y está en más de 20.000 millones de dólares. Uno le agrega la inversión extranjera directa, que está en un muy buen nivel, y está en más de 24.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un saldo de cuenta corriente negativo, pero no particularmente negativo y nada desalineado con lo que es la historia del Uruguay, de algo más de 2,5 puntos aproximadamente, pero tenemos un nivel de extranjera directa, de inversión extranjera directa, que compensa eso y que hace que el saldo del financiamiento con el exterior sea positivo en 2,5 puntos del PBI. Obviamente hay una situación en particular de inversión pública que puede estar teniendo algún impacto. Esto puede tener algunas cosas, alguna reversión. Creo que es notorio que tenemos una situación de atraso cambiario, de desalineamiento cambiario, de enfermedad holandesa. Ahora el 15 vamos a tener un panel con colegas de primer nivel para discutir más en profundidad este tema. Le agradecemos a Ignacio Muncho que nos va a acompañar junto a Aldo Lema y Ana Laura. Creo que la realidad es que los propios modelos del Banco Central nos muestran que habría un desajuste que nadie sabe muy bien qué es, pero podríamos estimarlo en un 12%. Eso es mucho, ¿no? Un 12%, estamos hablando de un dólar que debería valer 43 pesos en vez de 38 y algo como cerró ayer.
la realidad, como decía, del tipo de cambio histórico creo que muestra poca información relevante en este contexto, pero lo que sí me parece importante destacar es que sé que se desparramó bastante la idea de que esto puede ser un contexto parecido al de finales de los 90, al previo a la crisis del 2002. Yo creo que cuando uno mira las características, por distintos motivos, esto es bien distinto a aquello. Sí hay alguna situación de desajuste cambiario, pero lo primero que es muy distinto es el régimen cambiario, ¿no? Que es de libre flotación y que no solo que es de libre flotación, es que en aquel momento para el gobierno era un problema que suba el dólar. Y si subía el dólar, el gobierno uruguayo tenía un problema porque estaba endeudado en dólares, porque la gente estaba endeudada en dólares y porque tenían que salir a intervenir y ponerle toda la rigidez que se pudiera a la suba del dólar. En este momento creo que en el piso 11 de la Torre Ejecutiva y en el Banco Central, si el dólar empieza a subir, van a estar contentos. Van a estar mucho más aliviados si empieza a subir el dólar. Entonces, el tipo de cambio ya es bien distinto. La deuda, como les decía, está la deuda pública desdolarizada. El banco hipotecario dejó de dar préstamos en dólares a las familias que cobraban en pesos. Hicimos una desdolarización de la deuda que ha sido importante. Somos mucho menos dependientes de la región, como éramos a fines de los 90. El sistema financiero está sólido. Podrá tener otros problemas, pero no es de solidez ese problema. Y políticas macroeconómicas también mucho más consistentes, tanto en lo fiscal, con la regla fiscal, como en el manejo de la política monetaria, que es mucho más consistente. El problema está, creo que es evidente que el problema está. En el evento del 15 le pusimos, en principio el título va a ser Atraso cambiario o enfermedad holandesa, que es esto que le pasó a Holanda, que durante la década del 50 del siglo XX, que tuvo un problema muy grande con el tipo de cambio, que le costó muchísimo en materia de actividad y de empleo en los sectores industriales. Creo que tenemos un problema que tenemos que abordar, que tenemos que atacar. No vemos nada obvio en las soluciones al respecto. Para ir cerrando, bueno, con el tema fiscal que tenemos, bueno, claramente salimos de la fase más contractiva del tema fiscal. Tuvimos una política los primeros 3 años de gobierno que fue muy nítidamente contracíclica, anticíclica, como pocas veces. Tuvimos un 2020, esto es un indicador de impulso fiscal elaborado por nuestro equipo, que lo elaboró Ignacio Umpierres, es el creador de esta idea, que básicamente lo que mide es la variación del déficit fiscal primario ajustado por el ciclo económico, ¿no? Y lo que nos muestra esto es que en el 2020 tuvimos un impulso fiscal importante en el medio de una caída económica brutal por la pandemia, anticíclico. En el 2021 y 2022 tuvimos un crecimiento económico importante y tuvimos una contracción fiscal. El impulso fiscal fue negativo y fue relevantemente negativo como pocas veces. Entonces, los primeros 3 años la política fiscal fue anticíclica como pocas veces en la historia del Uruguay. En el 2023 claramente cambió el sesgo del impulso fiscal. Tenemos una política moderadamente expansiva. Claramente acá mediaron una cantidad, mucho más la rendición de cuenta del año pasado, que tuvo aumentos salariales a distintos ramas de funcionarios públicos relevantes. Y bueno, la gran duda es, bueno, ¿qué va a pasar en 2023, no? En 2024, perdón. El desafío creo que es que en 2024 evitemos un deterioro fiscal adicional, evitemos el tan conocido política procíclica electoral, ya no por el ciclo económico, sino por el ciclo electoral. Claramente las mejoras en el grado inversor, en la baja del riesgo país, son logros indiscutibles de la nueva regla. Por suerte, Uruguay hoy en día parece que estamos discutiendo y una cantidad de colegas salieron a discutir si la nueva regla está funcionando bien, está funcionando mal, qué tiene para mejorar. Creo que es claro que hay espacio para mejora, hay espacios para seguir limitando algunas discrecionalidades, para mejorar la calidad de la aplicación de la regla. Por suerte, dejamos de hablar de derogar la regla, que era lo que discutíamos y lo que de hecho estuvo en el plebiscito en el referéndum de la LUC. Se dejó de hablar de derogar la regla. La regla es una buena cosa, es un logro importante para el Uruguay, para tener estabilidad económica, que para un país pequeño, abierto y tan sujeto a los ciclos internacionales es absolutamente clave. La realidad es que la deuda pública en Uruguay sigue siendo pesada, sigue siendo un tema pesado. Logramos estabilizar el ratio de deuda-producto, pero esta estabilización también se hace con una apreciación del peso muy importante que disimula el peso de la deuda medida en dólares. O sea, como nuestra moneda asumimos que tiene un atraso cambiario, asumimos que nuestra moneda está apreciada, eso hace que disimula el peso que tiene la deuda en nuestro PBI. Si corregimos ese atraso cambiario que tenemos, vamos a tener un salto de la deuda como producto. No, nada para alarmarse, pero lo vamos a tener. Y bueno, para estabilizarlo deberíamos tener incluso un resultado primario algo mejor al que tenemos. Deberíamos tener algo así como un resultado primario, un superávit primario de medio punto del PIB para poder tener una estabilización de la deuda creciendo como estamos creciendo. Claro, y bueno, si hacemos reforma y pasamos a crecer al 3,5% por año,
otro gallo cantaría. En este contexto, la estabilización de la deuda implicaría algún esfuerzo adicional mayor. Hay que saber que si queremos aspirar a mayores grados de calificación de nuestra deuda, los países que tienen mayor calificación tienen en general ratios de deuda producto menores que los nuestros. Para cerrar, creo que cierro donde hemos cerrado varios desayunos, que al final creo que es la constante, ¿no? Uno mira el índice de commodities del Uruguay elaborado y mira el desempeño del PBI y es brutal lo bien que ajusta, ¿no? Al final, nuestro PBI sigue estando brutalmente sujeto a la suerte de los precios internacionales. Seguimos siendo muy dependientes de los precios internacionales. Creo que la realidad, el desafío que deberíamos tener y a lo que lo vamos a invitar a fin de año a un tercer desayuno de coyuntura es a discutir, bueno, ¿cuál es la agenda del Uruguay para salir de esto? ¿Cuál es la agenda del Uruguay? ¿Cuál debe ser la agenda de reforma del Uruguay 2025, 2030 para realmente poder aspirar a otro nivel de crecimiento estructural? No importa si es 2,1, 2,4, 2,7, que ahora claramente tenemos un crecimiento estructural del Uruguay que es insuficiente para satisfacer las aspiraciones de bienestar material que tiene la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya ya no se conforma con poco, la sociedad uruguaya ya tiene aspiraciones de jubilaciones, de salarios, de recursos para la educación, de recursos para la salud, de muchas cosas que son importantes. La única forma de que las podamos satisfacer sin grandes tensiones sociales es poder volver a crecer de forma más pujante. Creo que esa es la agenda que tiene que estar en el centro de la discusión de los candidatos el año que viene. Esa es la agenda que deberían llevar los candidatos para el quinquenio 2025-2030. Creo que este va a ser un quinquenio de recuperación del clima de negocios, eso es muy claro, de estabilización de la economía, con los temas fiscales, los temas monetarios, de poner en marcha algunas reformas importantes, como la previsional, como puede ser la educativa. Creo que el quinquenio que viene, sea quien sea que le toque gobernar, le va a tocar tener una agenda pro crecimiento ambiciosa, si no Uruguay puede llegar a tener en el mediano plazo algunas complicaciones importantes de tensiones sociales, como hemos visto en otros países que nos creemos que a nosotros nunca nos va a pasar, pero las grandes tensiones sociales no vienen después de un periodo de mucha crisis, las grandes tensiones sociales vienen después de periodos de crecimientos que se ven frustrados. Un país que crece bien muchos años, creo que el caso de Chile es emblemático, lo tenemos al embajador acá, crece bien muchos años y cuando se cae el crecimiento suceden estas circunstancias. Para cerrar, creo que en resumen y repasando lo que dijimos, bueno, desde el mundo tenemos señales mixtas, bien Estados Unidos, mal China, esperamos que sobre los últimos meses podamos tener una recuperación más importante de los precios a partir de una recuperación de la demanda china, un Brasil mucho más positivo de lo que esperábamos, una Argentina que va a seguir siendo fuente de algunos dolores de cabeza en el corto plazo, Uruguay que tiene algunos shocks importantes, pero que se muestra resiliente, en particular en el tema mercado laboral, que está teniendo un buen dinamismo, un crecimiento moderado para el 2023 y bastante mejor para el 2024, pero que al final va a sintetizar un bienio de un crecimiento estable en torno a 2 puntos, a 2.3, a 2.4, un mercado laboral con buen desempeño, una inflación que va a cerrar dentro del rango meta después de muchos años, es una muy buena noticia, y que el desafío es que todos bajemos un escalón. Esto no se lo decía, esto hay que hacerlo creíble, empresarios, trabajadores, todos los que forman parte de la fijación de precios nominales, precios y salarios, bajemos un escalón en nuestra forma de pensar, y una política fiscal que dejó de ser contractiva, que está en una fase moderadamente expansiva y que debería apuntar a evitar un deterioro adicional para el 2024. Hasta acá lo mío, lo dejo con Nacho, va a ser mucho más divertido porque va a hablar de política. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Yo los voy a invitar a que en este momento miren su centro de mesa. ¿Ah? Hay un centro de mesa con un código QR y también tiene el número de celular debajo. A través de ambas funciones pueden enviar un mensaje de WhatsApp. En realidad no esperamos un mensaje, esperamos preguntas. Preguntas tanto para Agustín como para Ignacio Suaznavar, que en breve ya va a comenzar su exposición. A través de ese número de celular pueden enviar las preguntas y al final de las exposiciones vamos a estar compartiendo algunas de ellas. Así, ahora sí, la presentación para Ignacio Suaznavar, que es director de equipos consultores. Bueno, buenos días para todos. Yo tengo 2 PowerPoint, uno con Uruguay y otro con Argentina. No sé cuál quieren, con cuál quiere que arranque. El de Argentina es otro precio, pero bueno. Creo que es imposible no hablar de Argentina en estos días.
No tengo PowerPoint de Argentina, pero sí creo que está bueno hacer algunas reflexiones generales, ¿no? Creo que en primer lugar, la interpretación de lo que ocurre con Milei en Argentina, que es lo que a todos nos tiene asombrados por estos días, requiere en realidad entender que Milei no es la causa, Milei es el síntoma. Es decir, Milei es un fenómeno que responde a razones profundas de la sociedad argentina, que son las que lo explican. Entonces, más que mirar el síntoma, la reflexión debería ir hacia mirar el fondo. Está claro que en Argentina hay altísimos niveles de desencanto y frustración acumulados. El estudio Latino Barómetro, que es un estudio comparado que se hace muchos años en toda América Latina, el de la edición 2023, tiene una pregunta muy sencilla y muy interesante que aplica en todos los países, que es, ¿usted cómo diría que está el país? ¿El país está bien? ¿El país puede mejorar con pequeños cambios? ¿El país necesita reformas profundas? ¿O el país debe cambiarse radicalmente? Bueno, el 30% de los argentinos cree esto último, que el país debe cambiarse radicalmente. No reformas profundas, ni moderadas, ni mucho menos que está bien. Solo el 1% de los argentinos dicen que el país está bien. Me gustaría conocerlos. Su nivel de optimismo es realmente impactante. Pero el 30% de la sociedad argentina cree efectivamente en esta idea de la necesidad de un reseteo absoluto, ¿no? Que eso en última instancia es lo que propone Milei. Esto nos sugiere que si efectivamente, y bueno, Milei votó en este entorno, en el entorno del 30%. Si Milei se queda en ese nicho, uno podría suponer que, digamos, y no logra convencer a la siguiente franja. Es decir, bueno, la siguiente franja necesita reformas profundas, pero ya suponer que es Milei quien puede liderar reformas profundas, ahí empezamos ya con algunos signos de interrogación, pero está claro que es lo que necesita Milei convencer para lograr crecer. Con este número, en el entorno del 30%, uno debería pensar que numéricamente no es imposible que Milei quede fuera de la segunda vuelta. La elección del domingo fue una elección en cuartos, no fue en tercios. 25% aproximadamente para cada uno de los principales partidos y 25% no fue a votar. Entonces, ahí hay, y con tan poca diferencia entre el primero y el tercero, el comportamiento de los que no fueron a votar el domingo, pero que probablemente vayan a votar en octubre, aunque nadie mueva un voto de los que efectivamente se efectivizaron el domingo, ese flujo nuevo de votantes que no estuvieron puede dejar a cualquiera afuera. Entonces, digamos, matemáticamente no es descartable que Milei, que hoy es como el gran fenómeno, pueda incluso quedar fuera de la segunda vuelta. Por eso el escenario es incierto. Suponiendo que miramos las causas, bueno, entonces con este dato que planteaba recién, que efectivamente el 30% de la sociedad argentina quiere un reseteo profundo, entonces es más difícil quizá pensar que Milei puede quedar fuera de la segunda vuelta. Lo que sí está claro es que se instala un eje nuevo en la sociedad argentina. He leído en estos días mucho análisis en términos de izquierda-derecha. Argentina gira a la derecha, gira hacia la extrema derecha. Yo creo que son discutibles esas interpretaciones porque lo que se mete en el análisis, en la realidad, es un clivaje totalmente distinto, que no tiene que ver con izquierda y derecha. Tiene que ver con una visión antisistema y de reseteo profundo y no con izquierda-derecha. Entonces, si efectivamente ese clivaje de sistema-antisistema es el que se mete, uno puede empezar a encontrar en eventuales combinaciones de segunda vuelta estrategias y cruces que hasta pueden terminar buscando hasta ciertas zonas de proximidad entre los dos bloques políticamente más consolidados, intentar confrontar contra la visión antisistema. Entonces realmente estamos en un escenario muy confuso y muy incierto, pero simplemente dejar como mensaje que la diferencia entre el primero y el tercero en Argentina es tan pequeña que no deberíamos sorprendernos si hay todavía cambios profundos en lo que se viene. Teniendo en cuenta además que la elección del domingo no se disputaba poder, que ese es el otro elemento que he visto poco a veces en los análisis. No sé, Milei no adquirió parlamentarios en la elección del domingo, digamos, no adquirió ningún poder real. Entonces, es posible que haya una parte de una especie de voto expresivo en las elecciones primarias hacia Milei que no necesariamente se sostenga en octubre. Pero bueno, esos son parte de una realidad más desafiante. En Uruguay es todo más tranquilo, y bueno, y obviamente no estamos todavía en los momentos más calientes de la campaña.
si las elecciones fueran hoy, en esta pregunta que siempre hacemos la advertencia que es un poco extemporánea, porque la sociedad uruguaya todavía no está pensando en clave electoral. Sin embargo, como suele ocurrir, la mayoría de... perdón, lo último que me quedó para comentar de lo anterior ¿es posible un Milei en Uruguay? Esa creo que es una pregunta interesante de hacernos. Y yo diría que no. Yo diría que no es posible un Milei en Uruguay, aunque un poquito sí. O sea, lo que digo es, un Milei como Milei, con un partido completamente nuevo, con ese tipo de discurso, en Uruguay su nicho de mercado no es del 30%. ¿No? En Uruguay ese conjunto de la población que dice hay que resetear todo, está en el entorno del 10%. Entonces, bueno, ya su impacto potencial en un sistema es bastante menor. En Uruguay todavía tenemos partidos sólidos, partidos fuertes. En Uruguay, a pesar de que la gente no está pensando en las elecciones, cuando uno al día de hoy le pregunta si las elecciones fueran hoy a qué votaría, la enorme mayoría de la población ya tiene una respuesta. Esta respuesta no es un compromiso grabado a fuego, no es una manifestación de intención de voto a esta altura, por eso en general tratamos de llamarle más simpatías políticas que intención de voto, pero las respuestas están. ¿Qué muestran las respuestas de las simpatías políticas al día de hoy? Muestran un escenario competitivo con ventaja hacia el Frente Amplio. Esos son los datos de nuestra última encuesta del mes de junio. 43% a esta pregunta, ¿qué partido votaría si las elecciones fueran hoy? Dice votaría al Frente Amplio, un 28% dice votaría al Partido Nacional, un 7% al Partido Colorado, un 2% a Cabildo Abierto, 1% Partido Independiente, 1% el PERI, 1% otros partidos, 5% en blanco nulo y 12% indeciso. Entonces ustedes ven acá la fuerza de los partidos en Uruguay, que aún sin candidatos, sin campaña, muy lejos de las elecciones, ya tenemos una enorme mayoría de la población que expresa una orientación preliminar, una simpatía política a esta altura. La diferencia entre el Frente Amplio y la coalición multicolor en este punto es de 5 puntos porcentuales. Entonces es 5 puntos porcentuales, considerando margen de error de las encuestas. Y lo que falta obviamente no es una diferencia indescontable, digamos, ¿no? Está claro que es un escenario competitivo, pero está claro también que es un escenario competitivo en este punto con ventaja hacia el Frente Amplio. Porque además esta diferencia entre el Frente Amplio y la coalición multicolor no es producto de una única encuesta de un momento puntual en junio, sino que se ha venido registrando de manera relativamente consistente en los últimos tiempos, ¿no? El Frente Amplio ha crecido sostenidamente desde la elección anterior, desde 2019, y se encuentra en niveles comparativamente altos en perspectiva histórica. Si nosotros vemos acá la evolución de los últimos tiempos, acá tenemos 2022-2023, sobre fines del 2022, acá en diciembre del 2022, el Frente pasa del 40, llega a 44% de intención de voto, cuando venía en general más cerca, promediando un 35%, y eso se sostiene. Nosotros en el desayuno de marzo habíamos puesto cierta cautela, digamos, sobre este bimestre 44-43 del Frente Amplio, porque bueno, eran solo 2 mediciones, ahora ya tenemos 2 mediciones más, diciembre, febrero, abril, junio, con el Frente Amplio en los mismos niveles de 42-43, y la coalición, bueno, el Partido Nacional recuperando algo de terreno, el Partido Colorado más oscilante, básicamente también manteniendo los niveles. Entonces, esa brecha de 5 o 6 puntos entre el Frente Amplio y la suma de los partidos de la coalición es lo que se ha venido, es lo que venimos encontrando consistentemente, digamos, desde diciembre del año pasado hasta ahora. Y cuando nosotros comparamos acá una serie mucho más larga de simpatías políticas desde el año 93 hasta ahora, y estos son promedios semestrales, nosotros vemos que en el primer semestre del 2023 el Frente promedia 43%, y si nos vamos al primer semestre del 2018, es decir, 5 años atrás, el Frente Amplio promediaba 31%. Es decir, el Frente está 12 puntos por encima de lo que tenía a esta altura del ciclo anterior. Un ciclo con estancamiento, un ciclo con evaluaciones negativas sobre la gestión del presidente, sobre percepciones negativas sobre la economía, un ciclo con situación que deriva en la renuncia del vicepresidente de la República, es decir, una situación efectivamente compleja para el Frente Amplio que termina con una derrota electoral, pero hoy el Frente Amplio está 12 puntos por encima de aquel momento. Y este 43 del Frente Amplio, en el promedio del primer semestre del 2023, se parece mucho más a los niveles que tenía el Frente Amplio en las 3 elecciones que gana, que son las del 2004, las del 2009 y las del 2014, porque a la misma altura del periodo el Frente Amplio estaba, salvo en el 2008, donde ahí la reforma tributaria había hecho caer un poquito las adhesiones, pero en general las veces que el Frente Amplio estaba por encima del 40,
terminó ganando. Y las veces que estaba en el entorno del 30, como fue en el 98 y ahora en el 2018, terminó perdiendo. Entonces, está claro que el Frente Amplio ha mejorado su desempeño electoral, ha mejorado su performance en la sociedad uruguaya, por lo menos a nivel de simpatía política. Está claro que está lejos de ese nivel de deterioro que había mostrado la misma altura el 2018, y entonces efectivamente eso hace que esté fortalecido, digamos, su capacidad de competencia en este momento. Dentro de la coalición, bueno, un liderazgo muy claro del Partido Nacional, que es una constante, digamos, desde el año 2003 en adelante. El Partido Nacional se transformó en el segundo partido del sistema, sin digamos, modificaciones, hace ya 20 años en esta situación. El Partido Colorado oscilando, con vacíos y nuevos liderazgos, pero en general en el entorno del 10%, ahora en 7%, y Cabildo Abierto, el Benjamín, digamos, del sistema, que siempre hay una queja razonable y legítima de Cabildo respecto a este tipo de mediciones, este tipo de preguntas por partido, porque es cierto que cuando uno pregunta por partido, la marca Cabildo Abierto es una marca todavía no demasiado potente, es un partido nuevo. Cuando hay escenarios con menús de candidatos, el Cabildo Abierto mejora un poco, entonces es atendible la queja de Cabildo o la incomodidad de Cabildo con estas formas de medición, que bueno, son las históricas, pero bueno, en general con un nicho del entorno del 5%, en algún momento, en este caso un poquito menos. Bueno, sin embargo, la coalición mejora su desempeño cuando se proponen menús concretos de candidatos. O sea, a ver, dicho todo esto, que la evidencia es suficiente como para darlo como un dato de la realidad, el crecimiento del Frente Amplio, la mejora del Frente Amplio en su capacidad competitiva, uno debería decir, si tuviera que calificar el escenario electoral hacia 2024 a esta altura, yo diría que es un escenario confuso. Es un escenario confuso. ¿Por qué? Porque hay muchos otros elementos de la sensibilidad social, del clima social, que no necesariamente van en la misma línea, ¿no? Y entonces vamos a intentar desgranar un poquito algunos de estos elementos para para ganar un poquito más de complejidad a este escenario. Uno es cuando en vez de medir por partido, nosotros medimos escenarios ficticios con nombres de candidatos, es decir, bueno, si los candidatos fueran estos, ¿no? Fulanito por el Frente Amplio, fulanito por el Partido Nacional, fulanito por el Partido Colorado, fulanito por Cabildo Abierto, fulanito por el Partido Independiente, bueno, y cuando uno mira esos escenarios, obviamente varían en función de quienes integran el menú, pero en general la coalición mejora su desempeño y esa brecha de 6 puntos, de 5 o 6 puntos con el Frente Amplio se reduce, se vuelve un escenario más competitivo. Entonces, en primera instancia uno dice, bueno, en general, cuando al final del día, después de las internas, a ese tipo de escenarios al cual vamos, entonces por lo menos estos indicadores, digamos, de escenarios simulados a esta altura yo les asigno poca fiabilidad, por eso no forman parte de nuestra digamos, del menú de las cosas que mostramos públicamente. Pero sirven para entender cómo se pueden mover algunas cosas preliminarmente, o por lo menos si este tipo de adhesiones hacia un partido, en este caso el Frente Amplio, están totalmente consolidadas o más bien dependen o pueden llegar a depender de otras circunstancias. Y efectivamente hay algunas modificaciones que hacen que el escenario pueda ser un poquito más o menos complejo, digamos, para la coalición de gobierno. Y además, el clima de opinión, lo que decía sobre factores de mediano plazo, es más equilibrado. Algunas preguntas, ¿no? Una que siempre está como latente, ¿no? Y si lo que define las elecciones es la economía, ¿no? Siempre, bueno, hay una famosa frase de uno de los asesores de Bill Clinton, que es "Is the economy stupid", ¿no? Es decir, no hables más nada, solo de economía, la economía es lo que define las elecciones. Bueno, quienes estamos trabajando en comportamiento electoral hace años, sabemos que ojalá fuera tan fácil encontrar una variable que es la que explica un resultado, obviamente no la hay, pero sí está claro que la economía es una variable fuertemente influyente. No importa tanto la economía real, importan las percepciones sobre la economía, y ahí entra un tema que Agustín trajo en la parte final de su exposición, que es el tema de las expectativas, ¿no? En un país de expectativas altas, como efectivamente es el Uruguay, por más que la situación económica o la economía funcione relativamente bien, si las expectativas no se colman, eso puede llevar a procesos de frustración y demandas de cambio.
Bueno, si la economía es lo que define las elecciones, ¿qué nos dicen estos indicadores? Bueno, en primer lugar, la confianza en la economía, la confianza de los uruguayos en la economía se recuperó luego de la caída del primer semestre del 2022, aunque recientemente muestra alguna señal de enfriamiento. Acá tenemos una serie de percepciones. La pregunta es, ¿cómo califica la situación económica actual del país? El dato con color verde es calificación positiva, buena o muy buena. El amarillo es ni buena ni buena ni mala. Y el 34, el rojo, es mala. Entonces, si nos ponemos en junio del 23, 27% de los uruguayos dicen la situación económica es buena, un 37% dice la situación económica es más o menos, y un 34% dice la situación económica del país es mala o muy mala. Entonces vemos una brecha negativa de 7 puntos, un saldo neto negativo en las percepciones actuales sobre la economía. En general, es bastante frecuente que en Uruguay existan percepciones de saldo negativo. Ahora vamos a ver una comparación más histórica. Pero si miramos en el corto plazo, luego evidentemente de cierta recuperación en la salida de la pandemia, en el primer semestre del 2022 se ve más claro, capaz mirando el rojo de arriba, después de la salida de la pandemia, que había disminuido los rojos, en el primer semestre del 22, el shock de precios, la suba de inflación de los primeros meses del año, llevó el negativo a una zona del entorno del 40%, y a partir de octubre del 22 ya empieza a disminuir. Entonces, hay una recuperación, digamos, de la percepción económica que es más positiva hoy, yo diría significativamente más positiva hoy de la que teníamos hace un año. Y llevando el análisis hacia una perspectiva más larga que nos compara con el quinquenio anterior, si nosotros nos vamos a mitad del 18, vemos que las percepciones sobre la economía a mitad del año 18, en el gobierno anterior, el segundo gobierno de Vázquez, eran francamente más negativas de las que tenemos hoy. A mitad del 18, en medio de esa situación de estancamiento económico que Agustín mostraba muy bien, alrededor del 10% de los uruguayos percibían que la economía funcionaba bien, y en el entorno del 50% percibían que la economía funcionaba mal, es decir, la brecha negativa era menos 40. Entonces, este es un primer indicador que muestra que a esa altura, en el 2018, había un malestar fuerte de los uruguayos con la economía y por lo tanto una vocación, una pulsión de cambio más contundente. Hoy es una situación bastante más equilibrada, 27, 34, 37, donde no está claro, es decir, la gente que percibe francamente mal la economía es 1 de cada 3 uruguayos. También es cierto que hay menos optimismo y también menos pesimismo, hay una zona de neutralidad de cara al futuro próximo, es decir, cuando preguntamos a los uruguayos cómo creen que va a estar la economía dentro de un año, aquí encontramos una cosa interesante. Durante todo el periodo de pandemia, los uruguayos mantuvieron su optimismo sobre el futuro de la economía. Esa es una de las características diferenciales del Uruguay con respecto a otros países de la región y del mundo. El Uruguay nunca se perdió el optimismo. Incluso en los peores momentos, salvo en algún momento puntual, en enero del 21, cuando pegó la primera ola de la pandemia y las vacunas todavía no llegaban, pero después efectivamente Uruguay mantuvo el optimismo. Ahora ese optimismo parece disminuir ahora, disminuye el optimismo, la creencia que dentro de un año vamos a estar mejor. También disminuye el pesimismo, fíjense que el rojo también disminuye en el último año y medio, la gente que dice dentro de un año vamos a estar peor, y obviamente crece el del medio. Entonces la gente en Uruguay en este momento está diciendo, bueno, el año que viene vamos a estar más o menos como estamos ahora, ya no vemos mucho más margen de cambio, el ciclo, lo avanzado del ciclo de gobierno evidentemente hace que también haya menos expectativas de cambio. Bueno, en este caso el balance es moderadamente positivo, pero también con mucho equilibrio. Pero también con una diferencia fuerte respecto al ciclo anterior. Si nosotros nos vamos a mitad del 18, la mayoría de los uruguayos, había mucho más uruguayos pensando que la economía se iba a continuar deteriorando que los que pensaban que iba a mejorar. Entonces en el quinquenio 2015-2020 había percepciones negativas sobre la economía y sobre todo también expectativas de que la cosa iba a ir a peor. Es decir, no había ninguna confianza en el futuro. Hoy los datos están bastante más balanceados. Entonces, en el balance, el humor económico está en zona de equilibrio. No hay un exceso de optimismo, no es un escenario donde estamos todo el mundo contentos de que la cosa anda bárbaro y que el año que viene vamos a estar mejor, y eso generaría, evidentemente, un clima mucho más propicio a la continuidad, pero tampoco estamos en un escenario
de insatisfacción aguda y de falta de expectativa futura, que probablemente sería un escenario donde la idea de cambio sería mucho más potente. Estamos justamente en una zona de equilibrio. Cuando miramos el índice de confianza en la economía en largo plazo, nosotros tenemos que cuando el índice se movía, por ejemplo, en medio de la crisis del 2002, en niveles de menos 20 o peores, bueno, es una lección de cambio. Cuando el índice se mueve en zona positiva, cerca del más 20, que fue el primer periodo de Vázquez o el periodo de Mujica, son escenarios claros de continuidad. ¿Ah? El índice en el segundo periodo de Vázquez se volvió a mover en menos 20 y fue un escenario de cambio. Y hoy estamos casi en zona cero. Entonces, no estamos en un escenario de más 20, que podemos leer como un escenario claramente proclive a la continuidad, pero tampoco estamos en un escenario de menos 20, que podríamos decir es un escenario de insatisfacción extrema que puede ser conducente al cambio. Entonces, está mucho más balanceada la economía. Por lo cual, a esta pregunta, bueno, ¿y si la economía define las elecciones? Bueno, en principio no vemos, desde el punto de vista de las previsiones económicas, una conclusión clara de cambio, tampoco una presión clara de continuidad, y probablemente la fineza de estos indicadores y el ajuste de los indicadores con las expectativas que Agustín señalaba van a ser relevantes para la definición del clima final. Pregunta 2. ¿Y si lo que define las elecciones es la evaluación del gobierno? Porque, en principio, al gobierno es bien visto por los uruguayos. Por más que no hay reelección inmediata del presidente, si el gobierno está bien visto, ese puede ser un indicador favorable a la continuidad. Y efectivamente es así. El gobierno ha logrado mantener muy buenos números en términos relativos de aprobación. Esta es la medición de junio, 45 de aprobación, 34 de desaprobación al trabajo del presidente de la calle Pou. Y eso ha sido así durante todo su periodo de gobierno. Por supuesto, el periodo de extensa luna de miel con niveles superiores al 60, eso ya se terminó, pero salvo en la medición de diciembre del 2022, en pleno apogeo del caso astesiano, diríamos, cuando tuvo 39 de aprobación, 38 de desaprobación, el punto más bajo, después ha logrado mantener en todo este primer semestre del 2023, pasando el caso astesiano, pasando el caso Marcet, en medio de la sequía, en medio de una aprobación de la reforma de la seguridad social que llevó a la coalición de gobierno a una tensión, digamos, al borde, digamos, de la ruptura, en medio de todos esos escenarios muy complejos, muestra una estabilidad impactante, ¿no? La evaluación de gestión del gobierno. Entonces está claro que el gobierno mantiene, claro, no es más de la mitad de la población, pero mantiene niveles de 45% que son muy buenos, un saldo positivo. El contraste con el gobierno anterior es muy fuerte. Si nosotros nos vamos a julio del 2018, Vázquez tenía 26 de aprobación y 45 de desaprobación, y empeorando, digamos, ¿no? Es decir, en el ciclo anterior, la idea de que el gobierno estaba funcionando mal y que el presidente estaba trabajando mal era una idea muy extendida, y eso fue otro de los factores que contribuyó al clima de cambio. Hoy no tenemos esto, hoy más bien tenemos un presidente, un gobierno que ha mantenido una base de apoyo razonablemente alta. Y en términos comparados muy alta, porque si nos vamos todavía más atrás, vemos que no hay antecedentes, digamos, en general los gobiernos del 90 al 2004 trabajaron siempre con niveles de desaprobaciones más que de aprobación. Los primeros dos gobiernos del Frente Amplio fueron los dos gobiernos que tuvieron aprobaciones más que desaprobación a esta altura del ciclo. En el cuarto año, digamos, que sería el equivalente al actual, el primer Vázquez tuvo 46 de aprobación y 23 de desaprobación. Mujica tenía 43 de aprobación, 34 de desaprobación. Bueno, ya el segundo Vázquez estaba en zona negativa. Y la calle Pou hoy tiene niveles que son comparables a los de Mujica y a los de Vázquez. La verdad que, claro, no podemos construir un modelo con tan poquita cantidad de observaciones, por más que es una serie de 30 años, porque tenemos elecciones cada tanto, pero no hay antecedentes de gobiernos que teniendo estos niveles de aprobación superiores a 40 hayan perdido en la elección siguiente. Entonces, reitero, no es un modelo del todo sólido, pero está claro que si nosotros suponemos que el factor decisivo para la elección en realidad es la evaluación de gobierno, la evaluación del presidente, este es un factor que habla más de un escenario de continuidad, de un escenario favorable a la continuidad, que de un escenario favorable al cambio. También es cierto que el gobierno tiene algunos desafíos por delante
en términos de opinión pública. Cuando uno pregunta hoy sobre los principales problemas del país, está claro que la inseguridad sigue ocupando el primer lugar, 23% como primera mención, 22% como la segunda. El desempleo en segundo lugar. Las situaciones, por más que los indicadores de empleo que efectivamente mostraba Agustín hoy son muy, muy buenos. La situación económica en tercer lugar, por más que ya vimos que no está tan mal como hace 5 años, pero a mucha gente le sigue preocupando. Y bueno, y después la educación, el agua, problemas sociales, etcétera, etcétera. Si nosotros miramos la evolución de estos indicadores, acá la vamos a ver más claro. Al final del gobierno de Vázquez, la inseguridad era mencionado como principal problema del país por más del 70% de los uruguayos. Hoy es el primero, pero está en 45%. Quiere decir que hoy la preocupación por la inseguridad como principal problema está por debajo también de lo que estaba al final del gobierno de Vázquez. Y lo mismo con el desempleo. El desempleo, que hoy está en segundo lugar con 29%, estaba en una franja entre 40 y 50% como principal problema del país en 2015. Entonces, por supuesto que no es que los problemas hayan desaparecido, los problemas permanecen, pero en las dos dimensiones, tanto en seguridad como en empleo, las percepciones actuales no son tan negativas, tan críticas como lo eran al final del gobierno de Vázquez. Y en esta idea, entre continuidad y cambio y evaluación comparativa de los gobiernos, estas son las cosas que al final del día van a estar en campaña, ¿no? Bueno, al final del día, ¿quién lo hizo mejor en materia de seguridad? ¿Lo hicieron mejor los gobiernos del Frente Amplio o lo hizo mejor el gobierno de la coalición multicolor? Y en materia de empleo, lo mismo. En materia de situación económica en general y en transformación educativa, bueno, ese tipo de balances son los que van a estar en la puja. Uno diría, por lo menos hoy, en estos dos primeros indicadores, que son los de inseguridad y el de empleo, los niveles actuales son, a pesar de que obviamente representan desafíos relevantes para el gobierno, pero los dos están por debajo de lo que estaban a la misma altura del 2019. Bueno, pregunta 3. ¿Y si las elecciones se definen por la imagen de los candidatos presidenciales? Bueno, porque al final una cultura caudillista como la nuestra, la imagen de los candidatos presidenciales es importante. Y obviamente ese es un factor que va a ser relevante para la definición. Bueno, en este caso, el Frente Amplio tiene ventaja. Si uno mira hoy la popularidad promedio de los posibles candidatos frente amplistas, es mejor que la popularidad promedio de los posibles candidatos de la coalición multicolor. Este hecho del desbalance entre la imagen de los líderes del Frente Amplio sobre los líderes de la coalición multicolor no es un evento nuevo. De hecho, en los últimos 30 años ha sido así casi de manera constante. El Frente Amplio ha tenido líderes más apreciados por la sociedad en promedio que los partidos tradicionales. Y el actual presidente de la calle Pou hoy puede ser considerado una excepción, pero esta excepción no estaba dada en la campaña electoral, ni estaba dada en febrero del 2020. Esta excepción está construida a partir de las cosas que pasaron del 1 de marzo del 2020 en adelante, ¿no? Entonces, la coalición viene de ser capaz de ganar una elección, aún con este desbalance, digamos, en términos de imagen de candidatura. Y además, estamos en una elección de enorme renovación de la oferta de candidatos en todos los partidos. Hay una enorme renovación. Ninguno de los candidatos, o casi ninguno, tiene imágenes sólidamente definidas. Diríamos que son candidatos que están en construcción, ¿no? Y eso puede llevar a niveles de volatilidad en el aprecio o el rechazo de los candidatos en función de su desempeño concreto, que sean mayores a lo habitual, ¿no? Es decir, hemos pasado procesos electorales donde los candidatos, por ejemplo, la interna del Partido Nacional, el menú, la calle Larrañaga era como un menú repetido. Bueno, los márgenes de modificación de imagen de candidatos que venían compitiendo hace tantos años eran menores, porque eran ya personajes muy definidos y conocidos por los uruguayos. Lo mismo con Vázquez o con Mujica. Bueno, hoy tenemos candidatos y liderazgos en construcción y eso efectivamente puede ser un escenario de fluctuación adicional. Vamos a repasar brevemente algunos datos sobre las internas de los partidos, que es la primera instancia electoral que vamos a tener enfrente. La interna del Partido Nacional se caracteriza por un realineamiento que rompe con clivajes históricos, ¿no? Esta idea de
de dos bloques claramente definidos dentro del Partido Nacional, definidos como el herrerismo y algo hacia el centro o a la izquierda del herrerismo, Alianza Nacional, herrerismo, wilsonismo, o como sea, está bastante menos claro que en otros momentos, y también con una renovación de liderazgo. El Partido Nacional tenemos una candidatura establecida, que es la de Álvaro Delgado, si bien no está confirmado oficialmente, evidentemente es un hecho que va a competir por la candidatura presidencial, una candidatura desafiante de Laura Raffo, que viene trabajando también hace tiempo, una candidatura de Jorge Gandini, que también está en la cancha hace un buen tiempo, y después al menos 3 signos de interrogación, si no es que aparece ningún otro: la vicepresidenta Beatriz Argimón, el ministro de Defensa Javier García, y el ex candidato presidencial Juan Sartori, que lo habíamos quitado de estas plaquitas y ahora tuvimos que volver a colocarlo porque, bueno, en las últimas semanas ha vuelto a no descartar ser candidato. Y bueno, si bien yo siempre trato de advertir que nuestra capacidad de predecir candidaturas es mucho más baja que la de predecir resultados por partido, porque a esta altura del ciclo anterior ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no sabíamos quién era Juan Sartori. A esta altura del ciclo anterior el general Manini era comandante jefe del ejército. A esta altura del ciclo anterior Talvi todavía andaba con su mochilita recorriendo el interior desde Ceres, ¿no? Y esas cosas pasaron muy rápidamente, ¿no? Y Sanguinetti estaba en su casa cómodamente instalado sin que nadie pudiera imaginar que efectivamente iba a ser candidato nuevamente después de 10 años alejado de la política. Entonces, la dinámica a nivel de candidaturas es efectivamente amplia, pero bueno, este es un menú, digamos, sobre el cual hoy podemos dar relativas certezas. Hoy Álvaro Delgado viene liderando las encuestas con comodidad. No quise entrar en poner los datos, que además son públicos si quieren verlos en la página de equipos, porque bueno, como muchas veces hay algunos de estos candidatos que están presentes en sala, es un poco incómodo, digamos, mostrar estos datos. En el Partido Colorado las interrogantes son aún mayores y también habrá una recomposición de espacios, porque también en el Partido Colorado se había venido insinuando, pero probablemente nunca tan profundamente como en este momento, esta recomposición de los espacios históricos, que hacen que en este momento uno tenga poca capacidad de predicción sobre lo que va a ocurrir. Está claro que hay un signo de interrogación muy grande respecto al retorno o no de Pedro Bordaberry. Hay una candidatura confirmada de Gustavo Subía, del diputado Subía, pero con cierto signo de interrogación, porque en algún momento le ha dicho que si Bordaberry es candidato, él posiblemente finalmente no lo sea. Hay una candidatura confirmada de Guzmán Acosta y Lara. Hay una incertidumbre razonable sobre Robert Silva, también sobre Gabriel Guzméndez, también sobre Tabaré Viera, también sobre Andrés Ojeda y también sobre el senador Adrián Peña. Entonces, en definitiva, en el Partido Colorado es donde hoy hay más signos de interrogación que verdes, digamos, y es difícil saber cómo se va a terminar componiendo el menú final. Y finalmente el Frente Amplio es el que hoy ya tiene un menú bastante definido. Si bien estas candidaturas se van a oficializar en diciembre, yo creo que es el partido donde hoy hay menos espacio para la sorpresa, en términos de quiénes van a ser los contendientes. Yamandu Orsi, Carolina Cose, hoy con liderazgo de Orsi en algunas mediciones, o escenarios más parejos cuando uno hace mediciones guiadas. Mario Vergara y el intendente de Salto, Andrés Lima. Pero bueno, todos ellos, tanto los de todos los partidos, como candidatos relativamente nuevos, todavía hay porcentajes importantes de la población que no los conoce. Que no los conoce ni siquiera de nombre. Y algunos de ellos que los conocen de nombre no los tienen todavía tan evaluados como para saber si les darían su voto o no. Por lo cual, en términos de candidaturas, todavía falta mucho por construir. 3 apuntes finales. 1. La consolidación del bibloquismo con una coalición con fronteras mucho más porosas. Está claro que esta idea de los 2 bloques en Uruguay, de las familias ideológicas, como Sanguinetti lo definió ya hace muchos años, se ha instalado como realidad política uruguaya. Manini Río está diciendo hay dos bloques con 3 modelos del país, Intenta meter una diferenciación entre lo que Manini dice: están el modelo del Partido Nacional y el Partido Colorado por un lado, y el modelo de Cabildo por otro, y el modelo del Frente Amplio por otro.
Es decir, sabemos en qué bloque estamos, los bloques son dos, pero dentro de este bloque hay dos modelos. Esa es la idea básicamente de Cabildo. Y lo que sí es cierto es que al interior de la coalición hay fronteras mucho más porosas porque hoy estamos justo en estos días de rendición de cuentas, nuevamente en una mini crisis de la coalición, y bueno, se rompe la coalición, no se rompe la coalición, que se retiran los ministros, etc. Y uno dice, bueno, la coalición al final, la coalición hoy es un objeto político mucho más consolidado y mucho más monolítico de lo que era en la elección anterior. Eso a veces no nos damos cuenta en lo naturalizado que lo tenemos en el análisis, ¿no? Pero la experiencia de haber sido gobierno, de haber gobernado juntos el país durante 4 años, le ha dado a la coalición un espíritu de cuerpo mucho más marcado de lo que tenía en el 2019. Ustedes se acordarán en la segunda vuelta del 2019, en esas 4 semanas de campaña, fue casi imposible que los candidatos de la coalición multicolor se sacaran una foto juntos, se subieran un estrado juntos. Lo lograron en el Molino de Pérez, creo que en la tercera semana de campaña, donde casi como que si Manini subía por una punta al estrado, casi como que Talvi y Mieres se bajaban por la otra. Bueno, al final creo que hubo un momento en el cual lograron sacarles la foto así. Eso era la coalición del 2019, un signo de interrogación muy fuerte. Bueno, hoy podemos dudar si habrá conflicto político, si van a retirar los ministros o si no, pero está claro que en el balance del día la coalición es una coalición que es un objeto político mucho más sólido de lo que era hace 5 años. Habrá gobernado bien, habrá gobernado mal, eso lo juzgará cada uno, pero está claro que esta coalición gobernó el país en estos 5 años con conflictos que es inevitable también que sean en política. Y eso hace que a nivel de comportamiento electoral las fronteras entre un partido y otro sean cada vez más porosas. Eso que se venía dando gradualmente, ¿no? Primero entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Esa gente que empezó a mover a veces elecciones nacionales y departamentales entre un partido y otro con más comodidad. Bueno, eso hoy ya las fronteras son mucho más abiertas que antes, por lo cual al interior de la coalición multicolor es potencialmente alta la movilidad interpartido, dependiendo de cómo sean las campañas y los desempeños de los candidatos. Ese es un elemento relevante. En segundo lugar, el poder de las narrativas. Al final del día, obviamente, como decíamos, no hay ninguna variable que termine pudiendo predecir el resultado electoral. Esto es una combinación de muchas cosas. Pero al final del día esto se simplifica en dos, ¿no? En dos narrativas ordenadoras del conflicto político. Y dos narrativas muy potentes. Yo creo que las dos narrativas que les voy a desarrollar ahora brevemente tienen potencia importante. Una es la narrativa de la continuidad, la narrativa del oficialismo, que dice, bueno, hemos gobernado estos 5 años, lo hemos hecho razonablemente bien, necesitamos 5 años más para profundizar lo que venimos haciendo. Y les podemos dar a esta altura las garantías de que vamos a profundizar lo hecho y hemos aprendido algo de lo que hicimos mal y vamos a corregir alguna cosita, pero básicamente la narrativa de la continuidad. Esta es una narrativa potente, evidentemente. Una narrativa que como piso uno podría decir que el 40% de la población seguramente se adheriría a esta narrativa de continuidad. Continuidad con ajustes, continuidad con variantes, pero al final del día la narrativa de 5 años más. También el elemento, bueno, la pandemia nos enlenteció algunas cosas, necesitamos un poquito más de tiempo. Todas estas cosas componen, digamos, lo que puede ser una narrativa potente. Y en contra la narrativa del cambio, que ahí tiene como al menos 2 variantes, ¿no? Es decir, una variante más prospectiva y otra retrospectiva. La variante del cambio puramente dicho, que es lo que va a decir la oposición, va a decir, bueno, el gobierno no cumplió con todo lo que prometió, no fueron los mejores 5 años de su vida, es decir, ahí nuevamente vamos con el desbalance entre expectativas y realidades, y por lo tanto es momento de cambiar. Esa sería la prospectiva. La retrospectiva es decir, más bien hay que volver al trillo, ¿no? Es decir, la idea de construir la idea de que este gobierno en algún sentido movió lo que era un rumbo deseado del Uruguay, y entonces hay que básicamente volver al cauce. También esta narrativa, en un país donde siempre los oficialismos han perdido peso electoral respecto a la elección anterior, producto de expectativas altas y de frustraciones acumuladas, esta narrativa también es potente y también va a reunir como mínimo un 40% de la población. Entonces,
en el balance, cuando nosotros miramos ese indicador inicial de intención de voto, escenario competitivo favorable al Frente Amplio, cuando analizamos los climas sociales y la potencia de las narrativas, esto más cualitativamente, uno debería concluir que el escenario efectivamente es poco claro, es un escenario confuso, yo les decía hoy. En el periodo anterior, en este tipo de desayunos, veníamos analizando que la elección del 2019 iba a ser, decíamos, una elección modelo 99, ¿no? Una elección modelo 99, donde el Frente Amplio es el partido más votado y seguramente pierda en segunda vuelta, o posiblemente perdiera en segunda vuelta, porque efectivamente, percepciones económicas negativas, percepciones sobre el gobierno muy críticas, percepciones del fracaso en los principales problemas del país, inseguridad y en generación de empleo, y además una intención de voto deteriorada, era como la tormenta perfecta para el Frente Amplio. Hoy no estamos en condiciones de presentar un modelo de análisis tan claro, porque los distintos indicadores evidentemente nos llevan a distintos lugares y entonces efectivamente el peso de las campañas y el grado en que los liderazgos encarnen estas narrativas va a terminar siendo decisivo. Y un último elemento, que es algo bueno, de la política de las razones a la política de las emociones, una tendencia global. La política siempre fue emocional, no es que ahora la política se transformó en emocional, mucho más en nuestras culturas caudillistas, siempre hay un componente de emoción en política. Pero una emoción que estaba entrelazada en la competencia política con variables de peso en términos de ideología, representación de intereses, etcétera, etcétera. Hoy en el mundo que vivimos, la generación, y obviamente con los cambios en las tecnologías y en las dinámicas de conversación y de campañas, llevan a que muchas veces las ofertas políticas de corto plazo, no arraigadas en clivajes ideológicos ni racionales, terminen teniendo éxitos, digamos, muy rápidamente, ¿no? Creo que parte de lo que, vuelvo al principio, parte de lo de Milei, mucho más que un conjunto de razones, también se explica por un componente emocional. Entonces, estamos ante una nueva dinámica. Este tipo de política emocional lleva, evidentemente, a escenarios mucho más impredecibles de lo que estábamos acostumbrados. Esto está pasando en todo el mundo. Uno debería decir, ¿esto va a llegar a Uruguay? Sí, a la uruguaya, porque también en Uruguay todavía tenemos partidos sólidos, estructuras de competencia sólidas, entonces siempre en Uruguay esto es un grado menor, pero efectivamente es muy probable que estemos en la antesala de una campaña electoral que también en estos términos, del tipo de contenidos, de los formatos de comunicación, etcétera, vaya a ser una elección bastante distinta a la que vimos anteriormente. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, por la presentación. Tenemos algunos asistentes aquí que están con el signo de interrogación, como para los candidatos de las internas. Yo intentaba preguntarles, después capaz que después del desayuno les preguntamos. Bueno, les agradecemos a todos por las preguntas que nos han enviado a través del QR, el número que aparece efectivamente en los centros de mesa. Ya terminamos en 10 minutitos, así que les pido si pueden esperarnos o retirarse en silencio, así podemos finalizar el desayuno. Tenemos una pregunta y ya que lo tengo acá fresquito a Nacho para compartir, agradecerles por supuesto a quienes nos han enviado preguntas. A propósito de cómo puede jugar el posible plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Sí, el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social es bien interesante. Efectivamente, si se introduce un eje de campaña con fuerza, apoyado en este caso por el Frente Amplio, evidentemente ese va a ser un hecho significativo de la campaña. Pero si el Frente Amplio finalmente no apoya ese plebiscito, entonces seguramente va a tener un rol protagónico mucho menor. A ver, acá yo creo que hay como tres elementos distintos, digamos, respecto a los apoyos o rechazos a la propuesta que finalmente predominó, digamos, de plebiscito de referéndum contra la reforma de seguridad social. Hay uno en términos de convicciones. Entonces, está claro que hay una parte importante del movimiento sindical y de la izquierda que efectivamente está convencida de que las cosas que la reforma propone son correctas y son justas, ¿no? Es decir,
el mantener la edad de jubilación en 60 años, el elevar el monto de las jubilaciones más bajas y el eliminar las AFAP, eliminar el lucro privado, digamos, en la gestión de pasividades. Entonces creo que hay un consenso amplio, diría yo, en la izquierda, el Frente Amplio y Movimiento Sindical, sobre estos tres elementos. Algunos podrían poner algunos matices sobre las AFAP, los sectores socialdemócratas, digamos, pero en general yo creo que hay un consenso, debería haber un consenso mayoritario sobre estos temas de fondo. En segundo lugar, hay una cuestión de forma, que la cuestión de forma es, ¿estos temas son objeto constitucional? ¿No? Es decir, debemos efectivamente fijar estas definiciones que pueden ser más de política pública o de gestión, llevarlas a un rango constitucional. Sobre eso puede haber más dudas, porque hay alguna gente en la izquierda que está diciendo, bueno, yo creo que los tres temas son buenos, pero no sé si dejarlo en la Constitución porque te quita margen de maniobra en otros contextos. O sea, algunas dudas de la izquierda vienen no tanto por el fondo, sino por la forma. Y después, al final del día, el tercer elemento tiene que ver con la oportunidad estratégica, ¿no? Es decir, por si estratégicamente es conveniente o no para el Frente Amplio, en términos de su posible victoria electoral, embanderarse con estas causas. El Frente Amplio hoy sienten que en general hay buenas chances de volver a acceder al gobierno y entonces sienten que embanderarse con este tipo de reforma puede terminar complicando el debate político y quitarle peso electoral. Entonces hay que ver cómo realmente es compleja la estructura institucional de toma de decisiones y el vínculo entre el movimiento sindical y el Frente Amplio. Está claro que hay un desbalance, o no sé un desbalance, pero está claro que hay un desbalance, digamos, entre los sectores más moderados del Frente Amplio. Esto de moderados y radicales probablemente no es demasiado preciso y a veces no me gusta usarlo del todo, pero bueno, entre los moderados y los radicales, entonces no es descartable, por más que haya sectores fuertes del Frente Amplio que no quieren avanzar en esta línea, pero no es descartable que esto efectivamente termine ocurriendo. Y después hay un cuarto argumento, que a mí me parece muy fuerte también, que es que hay algunos actores del Frente Amplio que dicen que es inconveniente ir por este referéndum, porque si impulsan el referéndum y pierden, entonces la reforma queda firme. Se pierden libertad para implementar estas cosas luego a nivel de acuerdos parlamentarios. Entonces, yo creo que no está claro todavía cómo va a terminar este proceso en términos de toma de decisiones del Frente Amplio, pero si efectivamente hay un apoyo del Frente Amplio a esta reforma, va a ser un tema de campaña que va a incluir un eje más en la discusión. Bien, bueno, muchas gracias, Nacho, por tu respuesta. Tengo un montón de preguntas, pero ahora voy con una para Agustín y ya vamos a finalizar. Bueno, acá me vienen dos en uno y voy a tratar de hacer una. ¿Qué consecuencias podría tener para Uruguay un triunfo de Milei? Y allí destacar el aspecto para Uruguay y el impacto que podría tener una posible dolarización, que es como la insignia, ¿no?, de un posible gobierno de Milei. Sabía que no íbamos a zafar seguir hablando de Milei un rato más. A ver, creo que como comentábamos, ¿no?, la posibilidad cierta de un triunfo de Milei que creo que quedó en el aire el domingo, rompió el escenario base que tenían los mercados, que tenía todo el mundo, de que bueno, iba a haber un cambio de gobierno, pero probablemente iba a ser de Juntos por el Cambio. Hay poco para decir, creo que sobre todo es mucha más incertidumbre de cómo puede llevar adelante su agenda, mucha incertidumbre de cómo puede gobernar un presidente que tendría muy poco apoyo parlamentario, muy poco apoyo territorial, cómo puede efectivamente llevar adelante esa agenda de reformas tan ambiciosa nominal. Particularmente lo de la dolarización, ya como comentábamos, creo que es un tema poco claro, pero si efectivamente logra dolarizar la economía argentina, no sería un gran cambio para Uruguay. ¿Cuál sería el principal cambio? Si efectivamente logra esto, tendríamos un vecino muchísimo más estable de lo que nos hemos acostumbrado. Y que tendría, para haber dolarizado, tendría que haber corregido una cantidad de desequilibrios macroeconómicos que son condición previa para poder dolarizar y sostener eso. No veo mucho más de eso. Y después, bueno, eso, un vecino sin moneda propia, lo cual implicaría, bueno, de alguna forma andaría por la vida sin amortiguadores
probablemente con muchas más posibilidades de tener periodos de encarecimiento relativo de lo que podría ser un atraso cambiario en Argentina, que bueno, para Uruguay serían esas, pero no tendría grandes consecuencias para Uruguay una eventual dolarización. Bien, bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Agustín, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. También agradecemos a la presencia de la prensa que nos está también acompañando en la mañana de hoy y nos volvemos a reencontrar. Bueno, ya tenemos varios eventos anunciados, los invitamos a que también nos sigan en las redes sociales del CED porque también allí tenemos y compartimos mucha información. Gracias.